Vamos ahora a revisar las actividades y la agenda de los aspirantes a la silla presidencial. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que de ganar el próximo 1 de julio, nombraría una terna donde se designaría al fiscal general, porque de ese fiscal van a depender la Procuraduría de Justicia, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral. López Obrador estará de gira por Mexicali y Baja California a las 10 horas. Para las 14 horas estará realizando un mitin en Hermosillo, Sonora, y para las 20 horas visitará Chihuahua. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se reunió con integrantes de la CTM Culhuacán de la delegación Coyoacán, a quienes les pidió no desperdiciar su voto en el aspirante José Antonio Meade. Ricardo Anaya tendrá un encuentro a las 12 horas con pueblos indígenas en Cerro de la Estrella, Iztapalapa, en la Ciudad de México. Para las 19 horas realizará una concentración ciudadana en Chalco, Estado de México. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Sinaloa, donde aprovechó el histórico triunfo de la selección mexicana para asegurar que en las elecciones no hay invencibles. Convocó a su militancia activa a que de aquí al 1 de julio salgan a convencer a los ciudadanos a votar por él. José Antonio Meade estará este lunes en Aguascalientes y en Guanajuato, donde se reunirá con sus simpatizantes. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, festejó el triunfo de la selección mexicana y dijo que eso es una prueba de que si se ponen las pilas pueden hacer la diferencia. Aseguró que este 1 de julio le toca a los ciudadanos hacer una nueva historia en México. Rodríguez Calderón estará a las 15 horas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ofreciendo una conferencia de prensa, y a las 16:15 horas tendrá una reunión con sus simpatizantes de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Héctor Mendoza, 21.